compartir con ustedes algo, pero que es muy importante. Mar. Sí. Voy a silenciarles. Listo, cualquier cosita abre este micrófono, Gis. Ok, bueno. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Vamos a hacer primero la oración y la canción para permitir que el Espíritu sea el primero, ¿verdad?, en que nos guíe. Y hay un micrófono abierto. Ok, y que nos acompañe, ¿verdad? Y que sea él el que pues sea el centro de nuestro taller hoy. Entonces, voy a compartirles, bueno, como Gis decía, ¿verdad? El tema es la metodología, pero antes de entrar a ver la metodología, vamos a hacer la oración inicial. Si alguna quiere hacer el favor de hacerla a una voz para todos y todas. Ahí voy, Marjorie. Dice, oración. Comunidad profética que denuncia el mal y anuncia gozosa la vida, la justicia y la esperanza en el horizonte de tu reino. El aniversario de nuestra comunidad misionera y evangelizadora, siempre dispuesta a comunicar que nos amas y acoges en la realidad de la vida de cada día. Haznos crecer en el don de tu comunión con todos nuestros hermanos y hermanas, caminando junto a nuestros pastores. Con María, nuestra Madre, peregrinamos por los senderos de nuestra patria. Amén. Mar, creo que te faltó una parte de la oración. Esa es la segunda parte. ¿Ah? Mar. Ay, sería que no perdió la conexión. Hola, hola, Mar. Puede ser. No, ahí está todavía. Sí, no, pero es que el internet se me... Sí, se te cortó. Ajá. Gis, ¿será que la puedes compartir? Es que Sí, no me permite. Vamos a ver si lo logro. Giselle. ¿Sí? Giselle, por cierto, me pareció muy bueno, muy oportuno el video complementario de la charla pasada, porque termina como de aclarar dudas, ¿tá? Y es muy ameno, ¿verdad? Ay, qué dicha, qué dicha. Ronita, el que usted toma, nos dice eso, me parece, sí, y es una manera como práctica y creativa de aprender con caricaturas. De aprender. Sí, Entonces sí. vamos a volver a hacer la oración porque solo leímos la primera parte. Don Ronald, si nos hace el favor. Claro. Ok. Dice, oración. Señor Jesús, tú dijiste que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Míranos y enséñanos a ser discípulas y discípulos tuyos en nuestra comunidad cristiana. Ayúdanos a ser comunidad, hogar y taller, lugar de encuentro fraterno y sororal, donde cada uno pueda compartir en confianza su vida y su fe y pueda ir aprendiendo a vivir tu palabra que nos ayuda a hacer nuestro, tu camino, verdad y vida. Comunidad, santuario, lugar de encuentro con el Señor, Dios de la vida, presente en nuestra historia. Comunidad samaritana, atenta a las necesidades de los que sufren y diligente para atender y servir al prójimo, especialmente a los más pobres. Comunidad profética que denuncia el mal y anuncia gozosa la vida, la justicia y la esperanza en el horizonte de tu reino. El aniversario de nuestra comunidad misionera y evangelizadora, siempre dispuesta a comunicar que nos amas y acoges en la realidad de la vida de cada día. Haznos crecer en el don de tu comunión con todos nuestros hermanos y hermanas, caminando junto a nuestros pastores, con María nuestra Madre,
peregrinamos por los senderos de nuestra patria. Amén. Amén. Y bueno, esta oración va muy unida a todo este caminar de la sinodalidad que estamos haciendo con nuestra iglesia, ¿verdad? Caminando juntos y juntas. Entonces ahora vamos a escuchar la canción que nos toca este encuentro de hoy, que como les hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Es como el himno o uno de los himnos de lo que es la lectura comunitaria. Pero no sé, Mar, si la dejamos mejor para después. Mar. Ok, sí. Porque va más unida al tema. Ok, listo. Yo creo que ya puedo compartir. Okay, entonces, para dejar de compartir yo. Sí, gracias. Es que estas cosas, qué barbaridad. Ok, bueno, antes de empezar, pues como decía Gis, ¿verdad? No queríamos pasar, ¿verdad? Sin hacer mención un poquito, ¿verdad? Es resumido de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, pues que se llevó a cabo, ¿verdad? El martes, entonces, el 8M, el 8 de marzo. Entonces, un poco para que tengamos esto presente, ¿verdad? Y recordemos esto muy importante, pues siempre se nos ha dicho el celebrar, ¿verdad? Feliz día, mujer, ¿verdad? No es una celebración, es una conmemoración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este hecho nace de una tragedia, que lo vamos a ver un poquito. Entonces, el tener presente eso, ¿verdad? Y pues un poquito de historia de por qué el 8M, el 8 de marzo, ¿verdad? Nace de la necesidad de conmemorar un Día Internacional de la Mujer al final del siglo XIX, después de la Revolución Industrial. Este fue un periodo histórico que transformó la economía y el modo de trabajo desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Sin embargo, uno de los problemas más grandes era que muchas mujeres eran explotadas y ninguna ley las protegía, ¿verdad? Estamos hablando por ahí del 1900, ¿verdad? Hay que tener presente eso. Esperen porque no logro ver aquí. Okay. El 8 de marzo de 1857. Gracias. 1857, las mujeres que trabajaban en la industria textil en Nueva York organizaron una huelga. Ellas peleaban para que hubiera salarios más justos y condiciones laborales más humanas. Sin embargo, al momento de alzar la voz, los agentes de la policía las detienen. 2 años más tarde, las manifestantes crearon su primer sindicato para pelear por sus derechos. 51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15,000 mujeres vuelven a tomar las calles de Nueva York para exigir un aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho al voto y prohibir el trabajo infantil. Entonces, el de hacer estas marchas, ¿verdad? Y salir y alzar la voz no es de ahora, ya viene desde hace mucho tiempo. El eslogan que utilizaron fue pan y rosas, ya que el pan representaba la seguridad económica y las rosas una mejor calidad de vida. Y pues una fecha clave, ¿verdad? Como les decía, fue a raíz de una tragedia terrible que ocurrió el 25 de marzo de 1911, ya que más de 100 trabajadoras textiles, mujeres inmigrantes en su mayoría de Europa, del este y de Italia, perdieron la vida en un incendio en la fábrica de Triangle Shirtwaist en Nueva York. Un total de 123 trabajadoras y 23 hombres murieron. El número de heridos fue de 70. La víctima más grande, o sea, la víctima mayor, ¿verdad? Tenía 43 y la más joven tenía 14 años. Esto impulsó a las mujeres a continuar la lucha. Vean que, o sea, estamos hablando ya en 1911, o sea, pasaron muchos años. Y no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que más países también se unieron y comenzaron a conmemorar el Día de la Mujer. En el año de 1975, las Naciones Unidas celebró por primera vez el Día Internacional de la Mujer, siendo el 8 de marzo, ¿verdad? Hoy en día la lucha sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Para erradicar la violencia de género y lograr que exista equidad entre hombres y mujeres. Hablamos de equidad, no de igualdad, ¿verdad? Porque no queremos ser iguales a los hombres, sabemos que no somos iguales, hablamos de equidad. Esto quiere decir que tengamos los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Una vida digna para todos y todas.
Para lograr una equidad de género es esencial seguir explorando las oportunidades. Así, esto lo dice las Naciones Unidas, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma de decisiones. Sin equidad de género hoy no hay derechos humanos. El futuro igualitario, fraterno y sororal seguirá estando fuera de nuestro alcance. Sí, hemos logrado mucho, ¿verdad? Como dice la historia, pero todavía nos hace falta, todavía nos hace falta. Entonces, eso era lo que les traíamos para hacer memoria de este Día Internacional y conmemorar el Día Internacional de la Mujer. ¿Y por qué? Tenemos que valorar todo el esfuerzo y el sacrificio y el compromiso de tantas mujeres que dieron su vida para que nosotras hoy estemos disfrutando de muchos derechos. Por ejemplo, el derecho al voto, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones no lo hacemos valer, ¿verdad? No vamos a votar, cuando eso se lo debemos a muchas mujeres que dieron su vida, ¿verdad? En forma tan trágica. Entonces, por eso, como decía Marjorie, no es celebrar, sino conmemorar, hacer memoria y respetar a todas estas mujeres que dieron su vida por hacer valer los derechos que nosotras gozamos hoy. Por eso no podemos bajar la voz para que otras que vienen de otras generaciones puedan también disfrutar de otros derechos que todavía no hemos podido hacer valer, ¿verdad? Y como decíamos, no es una competencia. ¿Puedo? Sí, Mía, no te veo. ¿Aquí estoy? Ah, ya. Es muy importante también, porque a veces se oyen comentarios de, pero ya tienen todo, ya tienen todos los derechos, tienen derecho a esto, no sé qué, en papel, muchas veces, pero que se ejecute, que se cumpla, son otros, como decimos aquí, perdone todo el mundo, otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces, por eso la lucha es constante, ¿verdad? Tenemos que pelear los espacios, todos los derechos están, pero no ejecutan. Hay proyectos, hay convenios internacionales, hay de todo, pero cuando vamos a la valoración quedamos muy, y no solamente Costa Rica, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces, eso es muy importante. Así es, muchísimas gracias, ¿verdad? Como muchas cosas, desgraciadamente, que se quedan en papel, ¿verdad? Incluso hablábamos de muchos acuerdos del Concilio Vaticano II que se quedaron ahí en papel. Es muy lindo lo que se dice, pero todavía hay cosas que nos faltan. Entonces, por eso hay que seguir siempre luchando, alzando nuestra voz y, como les decía, no para una competencia. No queremos, o lo que se quiere no es estar por encima del varón. Simple y sencillamente es nuestros derechos, que se respeten nuestros derechos. Bueno, entonces ahora continuamos con el taller. Como les decía, esta es la canción que junto a la que vimos hace 8 días es conocida como el himno de lo que es la lectura popular comunitaria. Van a ver que en la letra hay palabras claves porque son las palabras que van conformando esta metodología que vamos a estudiar hoy. Y como les repito, no se me asusten, no se me pongan preocupados de ver que es tanta materia, porque hoy vamos a ver mucho teórico, pero que lo importante es que esto lo vamos a poner en práctica cuando hagamos las lecturas comunitarias con los evangelios respectivos. Y no nos vamos a dar ni cuenta de que lo estamos aplicando, ¿verdad? Pero es importante que se fijen en las palabras claves porque todo esto va a estar en la explicación de lo que es lectura popular y comunitaria. Cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me invitaron a leerla cuando la noche caía. Pero fue en comunidad
cuando sentí la palabra como fuerza para andar. Pero fue en comunidad, cuando sentí la palabra como fuerza para andar. Una lectura muy sabia me enseñaron. Es muy propia de nosotros, los latinoamericanos. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. Parte de la realidad, que es mi vida, que es tu vida, nuestra cotidianidad. El texto debo leerlo en mi grupo, con alguien que nos oriente en fe, historia y tradiciones. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Y la enseñanza será un fundamento que anima y hacia Dios nos llevará. Injusticias, represiones nos golpean. Unos pocos acaparan, el resto vive en cadenas. Compartiendo nuestro pan, una iglesia de los pobres con pobres resistirá. Compartiendo nuestro pan, una iglesia de los pobres con pobres resistirá. Esta iglesia que renace, celebramos. Oraciones, fiestas, luces, con las campanas cantamos. Y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Y comemos vino y pan, mientras el resucitado fortalece nuestro andar. Es la Biblia un gran camino que nos lleva al encuentro. Creencias, razas y pueblos caminan con Dios muy dentro. Será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Será ecuménica, que el Espíritu es de todos, es un don universal. Gis, ¿vas a decir algo o...? Ok. No, es que creí que te habías congelado otra vez. No. Nada más deme un chastecito porque voy a hacer a Patri coanfitrión para que nos ayude ahí un poco. Ok. Bueno, entonces, como decía Gis, ¿verdad? Vamos a ver un poco la visión global, ¿verdad? Sobre esta interpretación y su método. Y pues como dice Gis, no es que no se preocupen por aprender todo lo que pues tenemos acá, sino que lo vamos a ir poniendo en práctica a medida que vayamos haciendo la lectura comunitaria de la Biblia con los textos de cada domingo. Entonces, el folleto tiene un objetivo.
Dice que el objetivo de este folleto es reunir en 7 pequeñas unidades, que lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Toda la visión que hay que tener de la Biblia, de la interpretación y el método que proponemos para la lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Como decía Gis, este es un método al que nosotros y nosotras pues le apostamos. Entonces tenemos que tener presente algo, ¿verdad? No es lección divina, ¿verdad? O sea, los pasos de la lección divina es diferente. Tampoco es lectura orante de la palabra. Y tampoco queremos decir con esto ahora que la lectura popular y comunitaria de la Biblia es mejor o peor que estos métodos que les acabo de mencionar. No, simplemente es al que le estamos apostando nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, la Biblia es palabra de Dios, como veníamos viendo, pero es también palabra de un pueblo, ¿ok? Recordemos eso. Con las preguntas de iniciación lo vimos muy clarito, ¿ok? Hay que tener presente eso. Ok. Entonces, el objetivo principal, ¿verdad? Es revelar a Dios hoy actuando en el caminar, creo que se me borró, actuando en el caminar del pueblo. Hay un párrafo ahí que creo que se cortó. No sé si puedes verificar un poco. Es en el cuadrito que sale ahí arribita. Ajá, en el ¿Verdad? caminar sí fue que se Sí, cortó. en el caminar del pueblo, ok. Entonces, por eso tenemos que tener presente esto, que son los pasos que nosotras hacemos, ok. Pedir al Padre la mirada del Espíritu en la oración. Ustedes saben que siempre iniciamos con una oración, ok, que va unida con todo. Siempre tratamos de hacerlo así, ok. Tener una visión de conjunto de la Biblia, ok. Mantener la Biblia al servicio de la vida. ¿Okay? Descubrir lo que Dios escribió en la Biblia para entender el gran libro de la vida, de la creación y para descubrir a Dios presente en la vida. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no podemos dejar que, que nuestra interpretación, no podemos permitir que Dios quede solo ahí en la Biblia, en el texto que leemos. Tenemos que ver que Dios está presente y descubrirlo hoy, en los acontecimientos de hoy. ¿Okay? Descubrir cuál es el rostro o imagen de Dios en la Biblia, porque Dios tiene diferentes rostros, ¿ok? Descubrir lo que Dios habló y cómo nos sigue hablando, cómo le habló a este pueblo, a estas comunidades, cómo nos sigue hablando hoy a nosotros y nosotros. Quedar al lado del pequeño, pues fue el lugar que ocupó Jesús y desde ahí habla a todos y todas. Eso hay que tenerlo siempre presente, ¿verdad? O sea, Jesús, ¿verdad? Siempre ponía en el centro a todos aquellos que estaban marginados, excluidos de su sociedad. Pues ese es el llamado para nosotros y nosotras hoy. Bueno, como decía Marjorie, ¿verdad? Esto que vamos a ver son pequeñas o 7 unidades y la vamos a ir viendo una por una, pero también tienen un orden. Por ejemplo, vamos a empezar con esta imagen que ustedes ven ahí, ¿verdad? De un tren que se llama 2 movimientos o 2 rieles. Vean ustedes que es el punto número 2, va a hablar de 2 cosas, de 2 rieles, ¿verdad? Y estos rieles son la Biblia y la vida. Ahí está muy bien la simbología, ¿verdad? O el dibujo, la imagen. Y vamos a ver por qué, a qué se refiere esto de los 2 rieles o los 2 movimientos. Como vimos, la Biblia se escribió hace mucho tiempo, ¿verdad? Es la palabra de Dios, pero está situada y encarnada en la historia, en la realidad, tanto en la realidad de aquella época como en la realidad nuestra hoy. Hay una relación entre la vida y la Biblia. Recuerden que eso lo vimos cuando vimos en los 2 libros, ¿verdad? Y dijimos que íbamos a estar repitiendo cosas, porque todo está conectado, ¿verdad? Entonces, estos 2 rieles son la vida y la Biblia. Nos encontramos entonces con un tren que transita sobre 2 rieles. El primer riel, vamos a ver, la Biblia, es el texto, el conocimiento, la ciencia, el sentido en sí.
lo que llamamos exégesis. Entonces ustedes dirán, ¿qué es la exégesis? Es el estudio o el análisis del texto bíblico. Cuando ustedes oigan esta palabra que se oye así como muy científica, ¿verdad? Lo que esta palabra quiere decir es esto, estudio o análisis de un texto bíblico. Este riel, la Biblia, nos permite hacer un primer movimiento del hoy al ayer, de la situación de hoy para interrogar el texto de la Biblia. ¿Por qué el ayer? Porque el texto fue escrito hace mucho tiempo, ¿verdad? Se sitúa el texto en el pasado, con el contexto histórico, donde se encarnó. Así descubriremos el sentido que tenía cuando se escribió para responder a las situaciones que se vivían en ese momento. En este movimiento se pide fidelidad al texto. Entonces hay que leer el texto leyendo lo que el texto nos está diciendo, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando ustedes que han estado con nosotras compartiendo presenciales, que algunos se adelantaban a hacer la interpretación y que les decíamos, no, 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 quedémonos con lo que el texto está diciendo, ¿verdad? A eso se refiere. Por eso es tan importante lo que siempre les decimos del contexto del texto, ¿verdad? Porque cuando uno se sale de eso le podemos decir o hacer decir al texto lo que el texto no está diciendo. Entonces, vamos a ver el segundo riel, ¿verdad? Que es la vida. Se refiere al alma, al Espíritu de Dios que trae el mensaje para hoy, el sentido para nosotros y nosotras. La hermenéutica. Y entonces, ¿qué significa hermenéutica? Y cuando digamos este término, ¿verdad? Que también es como muy científico, entonces tenemos que entender que hermenéutica significa interpretación que le damos hoy al texto. Este riel nos dirige a un segundo movimiento del ayer al hoy. Ahora vamos al contrario, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que el mensaje que se quiso dar a la comunidad en aquel tiempo para trasladarlo al hoy. Cómo esto nos puede iluminar, recuerden lo del foco, ¿verdad? Para nuestra vida hoy. Del texto de la Biblia para aclarar la situación del pueblo de hoy, ¿verdad? Porque habíamos hablado de que el texto es reflejo, es espejo. Entonces, esas situaciones que vivieron aquellas comunidades en aquel momento, puede ser que sea muy parecido a lo que nosotros hoy estemos viviendo. Trae el texto antiguo a nuestro hoy. De esta forma la Biblia se actualiza. La palabra es viva. Recuerden que eso habíamos hablado, ¿verdad? El texto está vivo y por eso tenemos la oportunidad de preguntarle cosas, de hacer como un conversatorio con el texto. En este movimiento se pide fidelidad al contexto, o sea, a la situación del pueblo que está viviendo o que está leyendo el texto en ese momento. Recuerden que cuando el texto se escribió, los que escribieron que tenían una intencionalidad y que tenían una situación en su comunidad, escriben para esa situación y para esa comunidad. Ellos nunca se imaginaron que nosotros y nosotras 2000 años después íbamos a estar leyendo estos textos. Cuando se escribió para esas comunidades. Entonces, estos dos movimientos siempre tienen que estar unidos. Recuerden lo que habíamos visto, ¿verdad? Que la Biblia y la vida no pueden separarse. Siempre están juntos. Uno precisa del otro. No pueden existir por separado. El primero se ocupa de la letra, el hecho, lo que habíamos visto, ¿verdad? Que es la Biblia. El segundo, del sentido para nosotros y nosotras. Hoy, o sea, para nuestra comunidad, para nuestro pueblo, para nuestra familia, para nuestra nación o para el mundo entero. El objetivo principal de la interpretación no es solo interpretar la Biblia, sino interpretar la vida con la ayuda de la Biblia. Y otra vez aparece este dibujito que siempre nos ilumina, ¿verdad? Recuerden el foco. La Biblia es ese foquito que nos cuenta el Padre Mateo, que nos alumbra para caminar por la vida.
Ok, entonces, ahora vamos a continuar, ¿verdad? Con una lectura, digamos, o interpretación, siguiendo en esta misma línea de 3 ángulos, ¿ok? En la lectura e interpretación de la Biblia hay que tener en cuenta 3 factores. 3 realidades que se relacionan. Creo que ahí otra vez se cortó. No, Mara, ahí está bien. ¿Segura? Sí. Ok. Ok, que se relacionan. Estamos viendo, ¿verdad? Que Gis nos dio 2 ángulos, 2 rieles. Nos dio la vida y la Biblia. Ahora vamos a ver un tercero, que es la comunidad. ¿Ok? Dice, leer la Biblia dentro de la fe de una comunidad que hoy celebra su caminar y su lucha. ¿Ok? La vida, ¿verdad? Que es partir de los problemas y preguntas de la realidad del pueblo. Luego está la Biblia. Se te está cortando, creo, Mara. Ok, la Biblia, en fidelidad al texto bíblico, para discernir el hablar de Dios en el corazón de la vida y de la comunidad del pueblo de ayer y de hoy, ¿verdad? Entonces hay que tener presente estos 3 ángulos. Y ahora aquí, digamos, lo vemos más clarito. Vean, la Biblia, la comunidad, la realidad, o sea, la vida, ¿verdad? Dios habla hoy. Así como le habló a un pueblo, Dios nos sigue hablando hoy en el caminar y en la lucha de nuestros pueblos, de nuestro mundo, ¿verdad? Entonces, el trabajo bíblico con nuestras comunidades no puede reducirse a algunos cursillos. Ahorita vamos a explicar un poquito esto. ¿Ok? A unos cursillos bíblicos que informan sobre la Biblia. Tienen que cambiar el eje. Dios habla en la vida. Porque muchas veces creemos, como salimos de ciertos encuentros, ¿verdad? Pero y salimos así, bueno, o estamos en un encuentro y Dios nos habló ahí, ¿verdad? Según la situación que estábamos pasando, pero salimos de ese encuentro y creemos que ya Dios nos abandonó. Pues no, ¿verdad? Fuimos a ese encuentro para recuperar, ¿verdad? Fuerzas, para animarnos, pero tenemos que salir a enfrentar nuestros problemas del por qué entramos ahí. No quiere decir que porque entramos a un cursillo, a un encuentro juvenil, nuestros problemas desaparecieron. No, al contrario, ¿verdad? Tenemos que salir más fortalecidos, más fortalecidas para afrontarlos. Entonces, el tener presente eso. Luego, la Biblia confrontada con la realidad dentro de una comunidad se transforma en espejo. Así, el hablar de Dios empieza a aparecer dentro de la realidad vivida por el pueblo de hoy. Vean, la comunidad es súper importante. Por eso es que los talleres son talleres de lectura popular y comunitaria de la Biblia, ¿verdad? Esa es la diferencia de lo que nosotros podríamos decir que es la lección divina o la lectura orante. ¿Por qué? Porque estos métodos le está hablando a usted personalmente. Es una lectura individual que usted está haciendo y está bien. Quiere decir que está mal, ¿verdad? Pero la comunidad es importante. ¿Por qué? Porque se transforma en eso, en espejo, ¿verdad? Porque yo ahí logro ver que mi problema, ¿verdad? Tal vez lo comparto con la comunidad y pues se hace la carga menos pesada. Y así yo escucho también los problemas de otras personas. No estoy ensimismada, ¿verdad? En mí misma, sino que logro ver las realidades de otras personas que no es la misma mía. ¿Okay? Y no quiere decir que la mía sea más importante o que la de las otras personas sea más importante. No, todas son importantes. Ok, entonces, igual, ¿verdad? Continuamos con esta trilogía, digamos, de la Biblia, la realidad, la vida y la comunidad. ¿Ok? La situación de la vida del pueblo es y tiene que ser siempre el piso de nuestra lectura de la Biblia, el punto de partida, porque fue de esta manera, no de otra, que Dios se comunicó con su pueblo. Siempre hay que empezar con una reflexión sobre el problema de hoy,
¿verdad? Entonces, es el partir de la realidad. El partir de lo que nosotros y nosotras estamos pasando hoy en el siglo XXI, ¿ok? El ver qué nos está pasando, ¿ok? La situación de Ucrania y Rusia, ¿por qué? La pandemia últimamente, ¿verdad? Y otros tantos conflictos que tenemos. Nuestra realidad es diferente, por ejemplo, a la de Guatemala, a la de Honduras, ¿verdad? A las de otros países, pero aún así es nuestra realidad y tenemos que partir de ahí, ¿ok? Porque así el texto nos va a iluminar en nuestra realidad. Esto que decía Marjorie es muy importante, ¿verdad? Recuerden que les dijimos que se fijaran mucho en las claves de la canción. Y la canción hablaba de la importancia de la comunidad, de la importancia de la realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la canción está haciendo alusión a los pasos del método, ¿verdad? A estos factores tan importantes como la vida, la realidad y ese Dios que está en medio de la comunidad, de la realidad, ¿verdad? Y de la vida, ahí está Dios hablando en medio. Entonces ahora vamos a pasar, vean que vamos como en orden, eran los 2 rieles, los 3 ángulos, ¿verdad? Y ahora vamos por los 4 contextos, ¿verdad? Entonces hay un contexto que se llama el contexto histórico, que es o habla o se refiere a la situación del pueblo cuando aconteció el hecho narrado por el texto, ¿verdad? Es la situación que estaba viviendo el pueblo cuando se escribió. Luego va a haber un contexto que se va a llamar literario, ¿verdad? Que es el texto dentro del libro y lo tiene y lo que viene antes y sigue después, ¿verdad? Entonces, el texto va a tener siempre una redacción literaria. Por eso hay poesías, por eso hay parábolas, por eso lo que vimos la semana pasada de géneros literarios, ¿verdad? Y ese texto que leemos, digamos, cuando hacemos la lectura comunitaria, que es un pedacito del Evangelio, ese texto pequeñito que leemos es parte de un texto más grande que es el Evangelio entero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice ahí que hay que estar atento a lo que viene antes y a lo que viene después? Porque está relacionado. Cuando hacemos la lectura comunitaria, los que ya tienen tiempo de compartir con nosotras, recuerden que muchas veces leemos el texto anterior, unos versículos anteriores a al texto que estamos estudiando, o unos versículos después. ¿Por qué? Para entender qué es lo que está pasando, tener como una visión más amplia, ¿verdad? Luego existe también el contexto de la redacción, que bueno, la palabra lo dice, ¿verdad? Que es la situación del pueblo cuando fue escrito el texto, mucho después del hecho acontecido. O sea, recuerden aquellos 3 pasos, del hecho, la memoria y la escritura, ¿verdad? Entonces, sucede el hecho, qué sé yo, el nacimiento de Jesús, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? La gente empieza a contar eso, es la tradición oral, y mucho tiempo después eso se pone por escrito. Entonces, ese es el contexto de la redacción. La situación que estaba pasando la comunidad en el momento en que se decide escribir, ¿verdad? Porque se va a escribir y se va a integrar la oralidad, lo que se contó de eso, ¿verdad? Dice el padre Mateo que el autor de la letra y la música de la canción es Héctor Guzmán, un claretiano colombiano, gran animador de la lectura popular de la Biblia. Así es, padre, así es. Este señor es un gran compositor, ¿verdad? Y muy involucrado en la lectura popular de la Biblia. Gracias, padre. Y luego está el contexto del espíritu, ¿verdad? Que es la situación del pueblo que escribió el texto y el pueblo que lee hoy el texto, ¿verdad? Es como una continuación. Ese espíritu, por eso es que nosotros les decimos que la Biblia debe ser leída con el mismo espíritu con que fue escrita, ¿verdad? El Espíritu de Dios está ahí presente, que fue el que animó
al pueblo a escribir, a la comunidad a escribir, y nos sigue a nosotros animando para interpretar ese texto según nuestra realidad hoy. Así que si yo les pregunto a ustedes, ¿en cuál contexto de estos vivimos nosotras y nosotros hoy? El espíritu. Eso, doña Rosario, muy bien. Nosotros y nosotras vivimos hoy en el contexto del espíritu, por lo que acabo de explicar. Perfecto. Entonces, vamos a ir como describiendo un poquito cada uno de estos contextos, ¿verdad? El contexto histórico, por ejemplo. Las preguntas que solemos hacer para poder entender esto, ¿verdad? Es, ¿cuándo pasó el hecho? ¿Cuál era la situación del pueblo? Ver el texto con otros lentes. Yo siempre les hablo a ustedes, ¿verdad? De que hay que cambiarse de lentes. Se aplica lo ideológico, lo social, lo político y lo económico. O sea, aquí es donde vemos, y no es que vamos a tener que hacer un estudio para ver, el texto mismo nos va a ir diciendo, porque ellos nos dicen, había gente pobre, había gente rica, y ahí estamos en un contexto, ¿verdad? Social o económico. Había un grupo que se llamaban fariseos, ya ahí también nos está dando un contexto religioso, ¿verdad? Entonces, no es que vamos a tener que hacer un gran estudio, el texto mismo nos va a ir contando, ¿verdad? Luego, en el contexto literario, ¿qué se debe hacer? Ahí es cuando les decimos nosotros leer, leer y leer el texto y seguir leyendo. Por eso, claro, aquí el tiempo a nosotros se nos hace corto, ¿verdad? Pero por eso tratamos de leer el texto 1, 2 o 3 veces de diferentes Biblias, ¿verdad? De diferentes traducciones. ¿Por qué? Para descubrir el contenido del pasaje. En este momento es cuando uno tiene que hacer un alto y no empezar a leer comentarios al respecto, porque en este momento no estamos interpretando. Aquí es donde decimos que tenemos que ser fieles al texto, ¿verdad? No a los eruditos, sino nosotros leer qué el texto está diciendo. No es porque la ayuda de los que han estudiado no nos sirva, sino porque este no es el momento de hacerlo. Eso lo podemos hacer en otro momento, pero en este momento es únicamente leer el texto. Punto. Luego está el contexto redaccional, ¿verdad? Dice, la situación del pueblo de cuando fue escrito el texto. Vean que estamos repitiendo mucho, ya esto lo dijimos, pero es la única forma de aprender. Entonces, hay dos comunidades, por decirlo así, presentes en el texto, ¿verdad? La comunidad que vivió ese hecho histórico, la que estuvo presente en el momento en que pasó, y la comunidad que redacta, la que escribe lo que pasó años antes, ¿verdad? Esto influye en cómo lo cuentan, quién, dónde, para qué escribe. Por eso es que siempre les decimos que es importante leer la introducción del libro que estamos estudiando, porque mucho de esto nos ilumina, ¿verdad? Pero no tenemos esa costumbre, eso es importante hacerlo. Por eso las Biblias lo traen, ¿verdad? Es la realidad de un hecho, pero también la realidad de quien está escribiendo. Entonces, el que escribe también va a poner su impronta, sus sentimientos, sus actitudes, su pensamiento, sea como sea, también se ve plasmado en el texto el sentir del que escribe, ¿verdad? Hay que descubrir la diferencia entre la situación del momento en que sucedió el hecho y lo que vive la comunidad en el instante en que se escribe, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? El que está escribiendo o la comunidad que está escribiendo lo que hace es recordar que años antes otras comunidades habían pasado una situación parecida, ¿verdad? O un hecho que marcó su vida. Entonces tenemos que escribirlo para contarlo, pero también cómo ese hecho nos puede iluminar la vida. Estamos hablando del momento en que se escribe, pero también nos puede iluminar después, que eso es un tercer paso.
Y ahora viene lo del contexto del espíritu, ¿verdad? Que era lo que decía de que es el contexto en el que vivimos nosotros y nosotras hoy. Lo que el espíritu nos habla hoy a través de este texto es acá donde la Biblia comienza a transformarse en espejo, en el cual nos miramos y rescatamos el mensaje para hoy. Vean que estamos utilizando los símbolos que utilizamos desde la entronización de la palabra, ¿verdad? Ese espejo que presentamos es porque ahí nos vemos reflejados nosotros y nosotras hoy con nuestra realidad. Los tres primeros contextos, el contexto literario, el histórico y el redaccional, ayudan en hacer el movimiento de hoy para ayer y descubrir el sentido en sí del texto. El contexto del espíritu ayuda a hacer el movimiento de ayer para hoy, descubriendo el sentido para nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces vean que son dos grandes momentos. Uno, conocer la historia del pueblo que está escribiendo o la situación que vivió. Y otra, cómo nos puede iluminar eso a nosotros y nosotras hoy, ¿verdad? Tiene que estar presente desde el comienzo de la investigación. Hay que entrar en la Biblia con las preguntas que la realidad y la comunidad de hoy formulan, que era lo que Mario nos decía, ¿verdad? ¿Por qué estas guerras? ¿Debido a qué se están dando? ¿Por qué la corrupción en nuestro país? ¿Por qué la trata de personas? ¿Por qué esa falta de sentido comunitario y nos estamos volviendo tan individualistas? ¿Verdad? Todas esas cosas nos están influenciando, entonces es con lo que vivimos, es nuestra realidad, por eso la importancia, ¿verdad? Además también nuestros propios problemas familiares, de trabajo, económicos, todo eso influye a la hora de leer un texto. Aquí es donde se aplican los diferentes métodos de lectura. El análisis literario, que es el contexto literario, ¿verdad? El análisis estructural, que también es parte del contexto literario, y la historia de las formas, que eso es o pertenece al contexto de la redacción, ¿verdad? Recordemos que esto de análisis literario, para que no nos pongamos, no nos asustemos, ¿verdad? Es porque recuerden que la Biblia es una colección de libros y como tal fue escrita, ¿verdad? Tiene géneros literarios. Por eso está, como dijimos, con muchos géneros como parábolas, poemas, sentencias, máximas, qué sé yo, un montón, ¿verdad? Entonces, por tanto, también los libros tienen una estructura, han sido estructurados, ¿verdad? Y también, bueno, hay que tomar en cuenta la redacción, ¿verdad? Las formas de redacción, cómo redactaron, cuál era la intencionalidad del autor o de los autores, o qué situación se estaba viviendo. Y entonces vamos a entrar a esto que llamamos la lectura sociológica de los cuatro lados, que es del contexto histórico, ¿verdad? De estos cuatro lados que acabamos de ver, por eso se llama así. Esta técnica de lectura de los cuatro lados es un instrumento importante para realizar este paso y para detectar cuáles son los conflictos de aquella época y en especial cuál es el problema básico y fundamental. Contribuye a formar el hábito de leer críticamente la Biblia al mismo tiempo que fortalece en quien lee la actitud crítica frente a su propia realidad. Esto supone analizar el texto desde cuatro perspectivas o cuatro lados, que son los que ya vimos: económica, social, política e ideológica, para lo cual nos formulamos y respondemos una serie de interrogantes. A veces nosotros y nosotras no tenemos claro que el texto bíblico tuvo también estas realidades, una realidad social, una realidad política, una realidad económica y una realidad ideológica. Recuerden que el texto no cayó del cielo hecho así, sino que es la experiencia de vida de un pueblo y por tanto vivieron todas estas situaciones,
¿verdad? Entonces, primero tenemos que comprender eso para poder después traer el mensaje para nosotros y nosotras hoy. Todo este estudio es para descubrir en el corazón del texto la connaturalidad con nuestros problemas, o sea, el que están relacionados, ¿verdad? Por eso la analogía del espejo, ¿verdad? Donde nos vemos nosotros reflejados y nosotras. Lo que permitirá entonces accionar en la comunidad el contexto del espíritu, ¿verdad? Ese espíritu que nos va a iluminar para poder ver cómo aquella situación nos ilumina hoy a nosotros y nosotras. De esta manera el texto se transforma en gramática que nos permite leer nuestra realidad, ya que en el texto, por detrás de las palabras, descubrimos la preocupación por la vida y la problemática del hombre y de la mujer. Recuerden que todas estas situaciones vividas por la humanidad son como cíclicas, se van repitiendo en la vida, ¿verdad? Entonces es ahí donde podemos descubrir por qué aquella gente se preocupaba por esa situación que estaba viviendo, cómo trataron de solucionarla y en qué nos puede ayudar a nosotros eso hoy. Ok. Bueno, ahora vamos a entrar en un punto en donde es súper importante, ¿verdad? El tener presente antes de leer el texto bíblico, para no caer en esto, ¿ok? Entonces, por eso se llaman 5 mandamientos. Los tenemos que tener presente. El primero es leer, leer y leer la Biblia, ¿ok? Entonces, no se ama lo que no se conoce. Leer no solo para los otros y las otras, sino para nosotros y nosotras. Leer con mucha atención, de tal modo que la Biblia puede ser palabra, juicio de Dios que nos atañe o cuestiona personalmente. ¿Qué quiere decir esto? A veces, o incluso cuando vamos a misa, lo que habló el Padre, entonces pensamos y decimos, ay, ¿cómo le hubiera caído esto, ¿verdad? A mi hermana? No, la palabra me está hablando a mí, ¿verdad? No a X persona ni a tercer persona, es a mí. ¿A qué me compromete? ¿Verdad? El texto bíblico que veamos cada jueves, ¿verdad? No es, ay, si fulanito, fulanita estuviera aquí leyendo en este taller, no, es a usted que le está hablando, ¿verdad? Entonces, por eso dice que no se ama lo que no se conoce, tenemos que conocer la palabra de Dios, ¿verdad? Y no para entrar en discusión, para entrar en conflictos de otras denominaciones, no, ¿verdad? Es porque usted tiene que formarse. El segundo mandamiento, escuchar la palabra de Dios. Se dice, no proyectar en el texto nuestras ideas, tener sensibilidad con el pueblo. Recordemos los contextos, el social, el político, el económico, el ideológico, el religioso, y con el texto, ¿ok? No proyectar en el texto nuestras ideas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Verdad? No hacerle decir al texto lo que no dice. Y el tener presente eso, ¿verdad? Que el texto no fue escrito para nosotros y nosotras hoy, en el siglo XXI, con la situación de la pandemia. No, ellos ni siquiera se imaginaron que a nosotras hoy, 2000 años después, íbamos a estar leyendo esos mismos textos. ¿Ok? Entonces, esto es fidelidad a la palabra de Dios y a ese pueblo. ¿Ok? Recordemos, la fe entra por los oídos, nos dice Romanos 10:17. La escucha de la palabra de Dios en la dimensión de todo el ser, para que produzca frutos, conversión, para que sepamos compartir y practiquemos los valores de justicia. Recordemos que el escuchar, el Shema, ¿verdad? Para los judíos, para este pueblo es súper importante. Ellos no oían, ellos escuchaban, lo hacían vida con sus gestos, con todo su ser. ¿Ok? Escucha Israel. Okay, por eso ellos lo tienen tan presente el Shema. Entonces, así nosotros y nosotras, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar, no a oír, porque nos entra por un oído y nos sale por el otro. A veces oímos para entablar una discusión con la otra persona y no escuchamos verdaderamente. ¿Por qué? Porque estamos en otras, estamos pensando en cualquier cosa, estamos pendientes del celular, mucho nos pasa, ¿verdad? Y no escuchamos verdaderamente a esa persona que quizás necesita de que usted lo escuche. ¿Okay? Entonces, el tener presente eso.
y que nuestros frutos sean eso, ¿verdad? Una conversión que verdaderamente se note. A veces nos piden en Semana Santa, conversión, ayuno y no sé qué, pero solo lo hacemos en Semana Santa. ¿Y el resto del año qué? Y el compartir y el practicar los valores de la justicia también. Entonces, el tener presente eso. El tercer mandamiento, servir al pueblo. Saber es servir, ¿ok? Servir al pueblo, a quien se explica y explicar de acuerdo con lo que él necesita. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que conocer la realidad de la comunidad a la que se va a servir. Nos decía el padre, don Jorge, que está en Talamanca, y es que el padre José Enrique va a venir en Semana Santa. Pues el padre José Enrique ya fue a conocer estas comunidades, ya fue a conocer estas realidades. Entonces dice que ahora en Semana Santa va a ir a servir. Entonces ya conoce estas comunidades, ¿verdad? Muchas veces que llegamos a comunidades y pues reflejamos en estas comunidades lo que nosotros quisiéramos cambiar, pero no conocemos estas realidades. Primero tenemos que conocer. Todo acompañamiento está al servicio del pueblo, recordemos. Saber poner en común las experiencias. Otra experiencia muy bonita es, contaba el padre Mateo, cuando llegaba a las comunidades indígenas, él lo puede contar mejor que yo, ¿verdad? Es que esas comunidades indígenas, pues, practican sus cosas, ¿verdad? Tienen su realidad y pues ellos como claretianos no llegaban a imponer y como sacerdotes tampoco, sino que ellos acompañaban, conocían a estas comunidades, a estos pueblos. El cuarto mandamiento, ser fiel al objetivo de la palabra de Dios. Otra vez, fidelidad al pueblo, fidelidad al texto, ¿ok? Fidelidad al objetivo de la interpretación, que tiene que ser transformadora, liberadora, militante y reveladora, ¿ok? Recordemos que la palabra de Dios no es para infundirnos miedo, ni para seguirnos señalando ni juzgando. Ese no es el objetivo de la palabra de Dios. ¿No? Porque para que nos juzguen y nos señalen, ya tenemos mucho con nuestros hermanos o hermanas, ¿verdad? Entonces, ese no es. Cuando usted lea un texto, ¿verdad? El objetivo de ese texto no es para que usted siga en ese temor de Dios, no, más bien es para que liberar, ¿verdad? Liberar, revelarle algo y que lo transforme. La interpretación no es neutra, recordemos, sino fiel. Dios no es neutro, sino fiel. Dios se pone al lado donde la vida está amenazada. ¿Ok? Si usted es neutro, no es seguidor o seguidora de Dios. ¿No? Porque usted tiene que tomar una postura y en este caso es ponerse al lado de las personas excluidas, marginadas. Y el quinto, trabajar en común. La Biblia es un libro nacido de la comunidad y para la comunidad. ¿Ok? La Biblia es una experiencia de fe vivida por el pueblo sufrido. Esta experiencia tiene que ser releída por nuestras comunidades. Nosotros estamos releyendo estos acontecimientos que pasaron en estas comunidades, ¿verdad? Entonces, por eso es que dice que es nacido de la comunidad para la comunidad. Nosotros por mucho tiempo no teníamos la Biblia en nuestras manos. Solo estaba en las manos de algunos pocos que la interpretaban a su conveniencia, incluso en otro idioma, en latín. Hace poco fue que la Biblia se devolvió al pueblo. ¿Okay? Entonces el tener presente eso, mantener despierta la memoria, pues un pueblo sin memoria es un pueblo esclavo, y no perder las raíces. Algo parecido con nuestra realidad ahorita, ¿verdad? Con estas elecciones y todo, la memoria. Para los israelitas la memoria es súper importante, por eso es que nosotros y nosotras tenemos estos textos hoy. ¿Por qué? Porque fue esta memoria de este pueblo, ¿verdad? Que no quisieron que todas estas experiencias se perdieran y las fueron contando de generación en generación hasta tenerlas hoy nosotros y nosotras por escrito. ¿Ok? Aprender a descubrir el sensus ecclesiae. ¿Qué quiere decir esto? El sentido de pertenencia a la iglesia, pero no a la iglesia como nosotros y nosotras la conocemos hoy, a la iglesia jerárquica, el templo, no, sino a las primeras comunidades, ¿verdad? Aprender a descubrir el sentido de estas primeras comunidades. Una teóloga, estábamos en una formación el fin de semana, y ella decía, a mí me gusta decir no el evangelio de Lucas, sino el evangelio de las comunidades, ¿verdad? De Lucas o de Marcos. Entonces, sí, el sentido y pertenencia a estas primeras comunidades.
¿ok? Tener presente estos, cinco mandamientos. Bueno, ya vemos que vamos en una secuencia, ¿verdad? Ya vimos esos 5 mandamientos que son esenciales, ¿verdad? Pero ahora entonces también vamos a ver que existen peligros, ¿verdad? 6 peligros. Esto nos facilita también el aprendizaje, el llevar este orden, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esos peligros? El número 1, la prisión de la letra, que es lo que siempre les decimos a ustedes, ¿verdad? Esa actitud del fundamentalismo sin conocer el contexto. ¿Cuánta gente, cuántos de nosotros y nosotras en algún momento, porque como no conocíamos o no leíamos bien la Biblia, nos creíamos muy conocedores y decíamos, no, es que la Biblia dice, y se lee uno el versículo, ¿verdad? Pero primero hay que tener mucho cuidado porque hay que conocer, por eso les decimos siempre y les repetimos hasta el cansancio, el contexto. ¿Qué trató de decir el escritor en ese momento? ¿Verdad? No se toma en serio la encarnación de la palabra, o sea, eso que la palabra se hace carne, la palabra se hace vida, ¿verdad? Sino que se toma literalmente. Es una concepción mecánica de la inspiración y de la inerrancia. La inerrancia es que no se puede equivocar, ¿verdad? O sea, que lo que está ahí escrito y así, eso no puede haber error ni equivocación. Recordemos que quienes están escribiendo son hombres, mujeres, personas que pueden cometer errores, pero lo más importante son personas que viven en otro contexto y en otra época y con otras costumbres. Entonces no lo podemos traer al hoy de inmediato, ¿verdad? Entonces, esto de aprisionar la letra es que absolutiza el texto, es lo absoluto, es lo único, sin tener en cuenta el contexto histórico de ayer, pero también el de hoy, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos fundamentalista o literalismo, leer literalmente el texto. ¿Cuántas personas de otras denominaciones, pero también católicas, leen la Biblia de esta manera, ¿verdad? En forma literal. Ese es uno de los peligros. Otro de los peligros, el segundo, es la dependencia de quien escribe. ¿Qué quiere decir esto? Que se reduce a la interpretación de una serie de informaciones de los que saben a los que no saben, ¿verdad? Entonces, esa persona que llega a compartir conocimientos sin que se supone